Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de contratos, contrato por persona a nombrar, arras confirmatorias y retracción. Siguiente diapositiva. En antecedentes tenemos que el contrato nace del origen latín contractus, que tiene como significado el pacto. En el derecho romano se le conoce en la época imperial dos fuentes de obligaciones, el contrato y el delito. El derecho romano, los contratos precisan de un elemento formal que nace en la solemnidad o también en el consensualismo. En el paso de la historia, pocos tratadistas analizaron esta figura jurídica llamada contrato por persona a nombrar, la cual nació en el Código Civil de 1984. Esta doctrina es nueva por ello, no destaca mucho en el antecedente. En el derecho medieval, esta figura contractual se realiza de manera limitada en los pueblos antiguos y ciudades mediterráneas, con la participación de comerciantes genoveses y venecianos, haciendo uso de transacciones comerciales en el campo de compraventa. Siguiente diapositiva. Concepto y regulación legal. El contrato por nombrar es el pacto donde el estipulante reserva el poder a nombrar en un determinado término donde la otra persona es la parte material del contrato. El contrato por nombrar tiene como error definir los efectos del contrato a definir la reserva del nombre, para quienes el contrato es un sujeto de condición suspensiva, ya sea reales o obligatorias, y el estipulante no produce dicha condición. En la regulación legal tenemos el artículo 1473 del Código Civil, que nos indica que cuando el contrato se celebra, una de las partes puede nombrar posteriormente a un tercero, quien será el que asuma los derechos y obligaciones del acto jurídico. El artículo 1474 del Código Civil nos indica que cuando se declara el nombramiento se comunica a las otras partes dentro de un plazo de 20 días que inicia desde la celebración del contrato. En 1475 del Código Civil, la persona nombrada que brinde la declaración y aceptación debe revestir la misma forma que las partes usaron por el contrato, no importa si no está prescrita por la ley. Y por último, en el artículo 1476 del Código Civil, nos dice que cuando se celebra la declaración del nombramiento de manera válida, surgen efectos que permiten al tercero asumir los derechos y obligaciones en carácter retroactivo dentro de las relaciones contractuales. Siguiente diapositiva. La doctrina nacional y extranjera. En la doctrina italiana identificamos 4 teorías. La primera es la que está dentro del fenómeno representativo. Esta nace cuando la representación inserta en persona donde se sabe quién es el representante y no quién es el representado. La segunda, la que explica desde la condición suspensiva. Nos dice que si no se cumple la designación del tercero, los efectos del contrato se detienen y el contrato sería incierto al momento de nombrar al tercero. La tercera teoría, la que explica la celebración de dos contratos cuando existen contratos por personas a nombrar. Esta teoría existe dos declaraciones de voluntad. La primera tiene eficacia inmediata por ser completa y perfecta. Sin embargo, puede desaparecer si el estipulante elige a un tercero. La segunda es cuando el estipulante realiza el nombramiento y cada contrato será constituido. Por último, la cuarta teoría es la instalación de la genérica intuición-autorización. La autorización que permite a otro cambiar en su propio interés la relación contractual con el efecto retroactivo. Esta teoría es adoptada por Latinoamérica. La doctrina nacional nos dice que esta es expuesta y como el nacimiento de un contrato por persona nombrada donde existe un acuerdo que se celebra por el estipulante y el promitente. Como ya hemos explicado, depende del acto jurídico, donde uno de los derechos es poder nombrar a un tercero, quien será el que asuma los derechos y obligaciones de forma retroactiva. Este contrato solo tendrá efecto entre el promitente y el tercero nombrado. Se necesitará la aceptación de este último. A continuación, mi compañero Luis. Dentro del apartado de los sujetos,
en el índice de estipulante, en la definición de las partes que conforman el contrato, encontramos que el estipulante es la persona del contrato que se reserva el derecho de elegir y nombrar un tercero, el cual pasa a asumir derechos y obligaciones en carácter retroactivo. De los distintos autores, como lo es de la Puente, menciona que existe casi unanimidad en la doctrina respecto a la denominación del contratante original que se reserva la facultad de designar posteriormente un tercero, para lo que se sustituye llamando estipulante, aun cuando la doctrina francesa suele apodarlo como mandado. Dentro del siguiente punto encontramos al promitente, que dentro de las definiciones de carácter del contrato por persona nombrada encontramos que es una de las partes que forma el contrato con facultad de ser notificado por el estipulante sobre la acción de adquirir los derechos y obligaciones en carácter retroactivo. Con respecto a esto, De la Puente también menciona que en cuanto al contratante originario que se queda en el contrato principal, existe una marcada tendencia de denominarlo como promitente, utilizando un vocabulario similar al contrato de favor de tercero, aun cuando la misma doctrina francesa lo llama como mandador. En el tercer punto, hace alusión al puesto de tercero, que es la persona elegida por el estipulante para formar parte del contrato y adquirir así los derechos y obligaciones en carácter retroactivo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Le doy pase a mi compañera Vivian. En parte del contrato, tenemos que el contrato se celebra por el promitente y el estipulante. Se reserva el derecho a nombrar a un tercero para que pueda sustituir al contrato. Cuando nace la subjetiva parcial en el contrato que se celebra entre las partes, existe la posibilidad de que el tercero reemplace al estipulante en las obligaciones y derechos contractuales. Cuando se realiza la reserva es para transmitir la consecuencia a un tercero y así evitarían los gastos de una doble contratación. Entonces, podemos entender que el tercero en el contrato es un interviniente, pero no constituye parte del contrato. Por lo tanto, cuando es aceptado es el nombramiento efectuado por el estipulante, él es quien asume los derechos y obligaciones de forma retroactiva, convirtiéndose en una relación jurídica obligacional de la mano con el promitente. Le doy paso a mi compañero Luis. Dentro del punto del derecho a elegir al tercero, encontramos que nuestro ordenamiento, según el 1473 de nuestro código, señala que dentro de las partes de un contrato celebrado tienen la facultad de elegir al tercero que asuma los derechos y obligaciones del carácter retroactivo. Sin embargo, se hace una referencia también a que si la reserva del nombre no es admisible o es indispensable, la determinación de los contratantes quedará improcedente. Dentro de esto, uno de los autores como Cárdenas menciona que es indispensable que una de las partes, con acuerdo de la otra, al tiempo de celebrarse aquel, se reserve la posibilidad de designar a un tercero que asumirá la calidad de contratante con efecto retroactivo desde el momento de la celebración del negocio. La regla es de alcance general y aplicable en todos los contratos nominados o innominados, teniendo también en cuenta que como únicas limitaciones a las previstas en el segundo párrafo del dicho artículo en mención, una de las normas semejantes, pero también aplicables exclusivamente al contrato de opción, está contenida en el artículo 1421, el cual estipula que es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se reserva el derecho de designar a la persona que se establecerá en el vínculo definitivo. Por ello, al verlo desde esa óptica jurídica, esto sirve también para garantizar la eficacia de la relación contractual, debido a que sin importar los supuestos que provoquen la modificación de los sujetos, al adicionar una aceptación con una venia para la plena ejecución de las modificaciones en relación a las partes que la conforman, esto permitiría a que siempre haya una conformidad plena y sustancial entre los sujetos de la situación contractual. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del punto de la declaración de nombramiento, o también conocido como electio amici, el plazo de, según estipulación en el 1474 de nuestro código, menciona que debe ser comunicada a la otra parte dentro de la relación contractual en un plazo de no exceder los 20 días desde la fecha en que se celebró el contrato. Con respecto a su misión, según La Puente,
se hace alusión a que en virtud del carácter constitutivo de la declaración, la falta de ella o su comunicación tardía al promitente darán a lugar a que se consolide de que la relación jurídica obligacional que quedará sin algún tipo de sustento básico, lo que queda definitivamente establecido entre el promitente y el estipulante, quedando excluida la posibilidad de la intervención de un tercero. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del apartado de término para la elección, tal como se menciona en este punto, el 1475 del Código menciona que la persona nombrada dentro del electio amici debe revestir la misma forma que las partes usaron para el contrato, sin importar si no está prescrita o no por la ley. Según Cárdenas, se hace alusión a un requisito adicional para la validez del contrato por persona a nombrar, al regular la forma de la declaración del nombramiento y de la aceptación, estableciendo que debe ser usada para el contrato, aun cuando la ley no la imponga. Dicho sea de paso, se trata también en suma de la aplicación de un principio de la unidad contractual. A este principio respecto le conviene mencionar que si el acto versa sobre la compra de un inmueble en un supuesto, dentro de dicho ejemplo, la escritura pública correspondiente que contenga el acto deberá incluir la declaración del nombramiento y la aceptación de la persona nombrada dentro de la situación. Siguiente diapositiva, por favor. En el apartado sobre los efectos de la elección al tercero o de la no elección de este, derecho comparado. En el apartado de derecho comparado, al analizar los artículos 1473, 1474, 1475 y 1476 correspondientemente, se ha encontrado una amplia gama de similitud en comparación con los demás ordenamientos de los distintos países de la región. Sin embargo, algo que varía en este apartado son los plazos, como lo es en algunos ordenamientos, concretamente en el boliviano. Dicho sea de paso, por favor la siguiente diapositiva, dentro de la doctrina nacional hemos encontrado algunos autores, como ya los mencionados de la Puente, en los que establecen que debe destacarse por ello, en primer lugar, que no puede existir un contrato que sea exclusivamente por persona a nombrar. Esto es, que su único contenido sea este, ya que en realidad los derechos y obligaciones que van a ser asumidos son los que provienen de un contrato con un objeto propio, que podríamos llamar así como un contrato básico. Por ejemplo, pueden existir también contratos de compraventa, de arrendamiento o de locación de servicios, en los cuales se estipula la reserva de la designación de un tercero, pero no cabe que se celebre el contrato exclusivamente para designar un tercero sin indicarse cuál es el contrato cuyos derechos y obligaciones se va a asumir. Por otro lado, también para que pueda hablarse con propiedad sobre la celebración de un contrato en una cuestión de persona a nombrar, es preciso señalar que la estipulación de la designación se haga en el propio momento de celebrarse el contrato y no en un momento posterior. También encontramos que un autor como Cárdenas, que ya se ha hecho alusión a sus apartados, dice dentro de este punto que es posible que al celebrarse un contrato, una de las partes manifieste que no tiene la intención de mantenerse necesariamente en tal calidad y que en verdad lo que solo hace en forma temporal con el objeto de que en un breve lapso de tiempo la ley lo prevé. Siguiente diapositiva, por favor. Doy pase a mi compañera. No, siguiente diapositiva. Gracias. El segundo tema en abordar es sobre las arras. En los antecedentes, el nombre de arras viene del griego arras, ¿no? Que significa garantía. En el derecho romano, las arras eran consideradas como un medio de prueba de la celebración de un contrato, ya sea mediante dinero u objetos. Y estos objetos mayormente en esos tiempos eran anillos, ¿no? Con respecto al dinero, venían a ser como un medio de prueba y aseguraba el contrato bajo el principio de cumplimiento, ¿no? Como por ejemplo el precio de las ventas. Con respecto al objeto, las arras eran devueltas por el que las recibía cuando el contrato se cumplía.
Asimismo, la Constitución de Justiniano atribuyó en algunos casos el carácter de arras penitenciales, ¿no? Sin embargo, estas eran sumamente debatidas por los romanistas, ¿no? Con el texto de la Instituta. En el concepto y la regulación, las arras consisten, ¿no?, en la entrega de dinero u otro bien por una de las partes hacia la otra para asegurar el cumplimiento y acreditar la celebración del contrato. También puede ser entendida como un precontrato o prueba de buena fe, donde el comprador entrega un monto de dinero pactado entre las partes como señal de compromiso para así finalmente tener la obligación posterior de realizar el contrato. Con respecto a la regulación legal, las arras tienen tres objetivos mencionados en el Código Civil. La primera, la confirmación de la conclusión del contrato, es las arras confirmatorias. La segunda es garantiza el cumplimiento del contrato mediante la pérdida de las arras o su devolución por el doble, siempre y cuando se incumpla, ¿no? Estas vendrían a ser las arras penales. Y finalmente, las partes fijan una retribución para que puedan retractarse del contrato preparatorio mediante las pérdidas de las arras por la parte quien otorgó o la restitución doblada por quien las recibió, que serían las arras de retractación. Asimismo, en nuestro Código Civil, estas están regulados, estas arras, en dos títulos, ¿no? Arras confirmatorias, que están en el título 13, y las arras de retractación, que están en el título 14. Sin embargo, no existe un título específico para las arras penales, debido a que estas se comprenden dentro del título 13. Ahora se preguntarán, ¿no? ¿Cuánto dinero se debe entregar en el contrato de arras? Autores como Navarro y la Sociedad Peruana de Bienes Raíces mencionan que no existe un monto máximo o mínimo legal para pagar el contrato de arras, debido a que es un acuerdo entre las partes pactar el monto. Sin embargo, generalmente se acuerdan el 10% del valor total. Ahora, ¿qué información debe tener un contrato de arras? El contrato de arras no es un contrato oficial, pero sí constituye como un precontrato. Por ello, es necesario que se especifiquen los datos personales del vendedor, comprador, su DNI, la descripción del bien, o sea, dónde se encuentra el bien, la superficie, ciudad, dirección, entre otros, el precio final del bien, la forma del pago, el tiempo máximo para concretar el contrato, el monto de anticipo que se entregará, las cargas, obligaciones ante los entes públicos y las firmas de las partes. Ahora, ¿en qué contratos pueden pactarse? En el Código Civil, las arras confirmatorias se configuran en el título 13, ¿no? Sección primera de fuente de obligaciones, contrato general, libro 7, ¿no? Estas nos dan aspectos a entender y tener en cuenta que las arras confirmatorias se aplican a cualquier tipo de contrato, incluso los llamados innominados. Esto quiere decir que no solo se aplica en los contratos de compraventa, aunque el pacto de arras generalmente es utilizado en estos contratos, sobre todo si se trata de bienes inmuebles, mientras que las arras de retractación en nuestro ordenamiento jurídico solo se aplican en los contratos preparatorios. Sobre la doctrina nacional e internacional, en la doctrina nacional de la Puente y Lavalle indica que el derecho romano clásico, la entrega del objeto de dinero al momento de celebrarse un contrato consensual, se consideró como un medio de prueba de que el contrato había quedado perfeccionado, teniendo el carácter de arras confirmatorias. Pero a partir de una constitución de Justiniano del año 528, se ha creído un reconocimiento de la facultad de retractación con la pérdida de las arras o con su restitución in duplum, con lo cual surge el concepto de arras penitenciales. Asimismo, Vladi Caldea señala en términos generales que las arras significan lo que se da en señal de manifestación, garantía o prueba, usualmente una cantidad de dinero u otro bien, que ya sea mueble o inmueble, de una de las partes se entrega a la otra como testimonio del acuerdo contractual. Con el devenir del tiempo, las arras pasaron a convertirse en institución de aseguramiento de derechos considerados como aquellos que se da en prenda o garantía de un contrato. Por otro lado, en la doctrina internacional, para el español Guillermo Cabellanas, quien define a las arras como lo que se da en prenda o seguridad del cumplimiento de un contrato. Las arras es una señal de entrega a la otra parte contratante, otorgando una seguridad que se celebrará en un futuro el acuerdo pactado, ¿no? Ya sea por bienes muebles o inmuebles. Es como una especie de prueba de buena fe que la otra parte contratante percibe como seguridad en la celebración de determinado acuerdo.
En los tipos de arras, ahora bien, en el Código Civil se identifican dos tipos de arras, las arras confirmatorias y las arras de retractación. Cabe añadir que las arras penales son una variante de las arras confirmatorias. Por lo tanto, en nuestra legislación se considera tres tipos de arras: arras confirmatorias puras, arras confirmatorias penales y las arras de retractación. Con respecto a las arras confirmatorias puras, este tipo de arras se encuentra en el artículo 1477. Las arras confirmatorias puras son pruebas o señales de seriedad que de todos modos se debe cumplir el contrato, ¿no? Sin desistir de él. En caso que se ratifique la celebración del contrato, la parte que recibió las arras puede optar por dos opciones. La primera es devolverlas o en todo caso imputarlas como parte del precio del pago. Ello obviamente de acuerdo a la propia naturaleza del contrato, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En el caso de compraventa de un bien futuro, el vendedor puede devolver el dinero entregado o objeto o considerar este importe como parte del precio final. Y generalmente pues se emplea la segunda, ¿no? A continuación realizaré un ejemplo de estas dos opciones que acabo de mencionar. La primera es que recibió las arras, las deberá devolver. Por ejemplo, Pedro vive en Lima, ¿no? Tiene una moto ubicada en Italia y la quiere poner en venta por 15.000 soles. María, pues interesada, la quiere adquirir. Si las arras confirmatorias entregadas por María a Pedro constituyen un juego de muebles que tal vez vale 4.000 soles, pero entre ellos acordaron que el pago será mediante un monto de dinero, más no por bienes. Cuando la moto es entregada, María, o sea, la moto es entregada a María, las arras, o sea, el juego de muebles que recibió Pedro, debe restituir a María, ¿no? Y María pues debe pagar los 15.000 soles. El otro supuesto es, o las imputará sobre su crédito según la naturaleza de la prestación. Igual, el mismo caso, Pedro tiene una moto, la quiere vender a 15.000 soles y María pues interesada la quiere adquirir. Entonces, en este caso, María entrega a Pedro como arras confirmatorias el monto de 10.000 soles para adquirir la moto, ¿no? Si María cumple con el contrato de la compraventa, entonces solo le tendría que restar pagar 15.000 soles, es decir, ¿no? Los 15.000 soles del monto total de la moto menos los 10.000 soles de las arras, entonces solo le resta pagar 5.000 soles. Ahora, se preguntarán, ¿qué pasa si existe incumplimiento del contrato por una de las partes? Acá vienen las arras confirmatorias penales. Las arras confirmatorias penales, según de la Puente de Lavalle, señalan que la naturaleza jurídica de las arras penales es pues la misma que la de arras confirmatorias, ¿no? Esto es un pacto accesorio al principal que otorga a las arras entregadas el carácter de prueba irrefutable de la celebración de este contrato. Su única diferencia es que en vez de constituir un refuerzo del contenido contractual, se concede a las arras el rol de ser una determinación convencional y anticipada de los daños reclamables en caso de incumplimiento del contrato. Las arras de confirmación puras estipuladas en el artículo 1477 son para los supuestos de cumplimiento de contrato, pero esto cambia en los casos de incumplimiento. Con ello determinamos que las arras confirmatorias penales solo funcionan frente al incumplimiento que se ocasiona en el contrato, ¿no? Y este tipo de arras está ubicado en el artículo 1478. Es decir, ¿no? Si la parte que recibió se le atribuye el incumplimiento, deberá reintegrar doblada, o sea, ¿no? Por el doble del monto que recibió. En el caso de que si el responsable es quien las entregó, el que recibió no tendrá que devolver nada, quedándose con la suma entregada. Como, por ejemplo, ¿no? Este artículo lo vamos a fraccionar en dos. Por ejemplo, Tatiana se comprometió a preparar un pastel de bodas a María por el monto de 10.000 soles, pero Tatiana no lo hace en el plazo estipulado porque prefirió tal vez atender a sus otros clientes. En consecuencia, Tatiana es responsable por la demora. Si Tatiana le hubiese entregado a María 6.000 soles en calidad de arras confirmatorias, María tendría esa facultad de elegir la resolución, o sea, dejar sin efecto el contrato y conservar las arras, o sea, los 6.000 soles. Y la misma situación pasa viceversa. Si María entrega las arras confirmatorias a Tatiana y María es la que incumple, entonces Tatiana puede dejar sin efecto el contrato y mantener las arras.
Otra situación prevista por el artículo 1478 es cuando quien recibió las arras no cumple el contrato por causa que le es imputable. Por ejemplo, Juan le entrega 2.000 soles a Emilio en calidad de arras confirmatorias, debido a que Emilio se compromete a entregarle un celular importado con un valor de 3.000 soles, ¿no? En un plazo determinado. En el caso de que el plazo venza y Emilio, sin ninguna causa justificada, incumple el contrato, Juan puede dejar sin efecto el contrato y exigir la devolución de las arras, pero dobladas. Es decir, si Juan entregó arras de valor de 2.000 soles, entonces podrá solicitar arras dobladas, o sea, 4.000 soles. Por otro lado, de la Puente y la Valle, mencionan que si la parte fiel decide exigir el pago de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a causa del incumplimiento, es correcto ejercer un tal función, pero en caso de las arras penales no tiene ninguna función, ¿no? Con lo mencionamos, nos adentramos al artículo 1478. Este artículo otorga la facultad a la parte fiel, o sea, el que no incumplió el contrato, de solicitar la resolución o ejecución del contrato. A esto se le acompaña con la indemnización por daños y perjuicios que se deberá acreditar y determinar. De ser esta opción la elegida, entonces la parte quien recibió las arras debe devolverlas, ¿no? Incluso si la parte fiel, quien recibe las arras y exige la indemnización por el incumplimiento, deberá devolverlas. Por ejemplo, ¿no? La parte que sí cumplió, que vamos a decirle la parte o el contratante fiel del contrato, puede elegir los casos mencionados del artículo 1478 o hacer el uso del artículo 1479. En este artículo, los afectados de los ejemplos anteriores que vendrían a ser María y Juan pueden demandar la ejecución o la resolución del contrato, más la indemnización de los daños y perjuicios resultantes. Bueno, en temas de arras de retractación, o más conocido internacionalmente como penitenciales, lo encontramos en el artículo 1480 al 1483. En 1480 nos expresa que la entrega de arras de retractación solo es válida en contratos preliminares o más conocidos preparatorios, que puede ser contrato por opción o contratos en un futuro. Concede la parte de derecho a retrasarse de ellos. ¿Cómo así? Según Patricio Carvajal Ramírez, provienen de sistemas jurídicos en los cuales el solo consenso entre las partes no bastaba para perfeccionar el contrato, es decir, que es un contrato preparatorio, para después generar un contrato definitivo, de tal forma que las arras operan en contratos imperfectos en cuanto a su eficacia jurídica, sirviendo como disuasivo para lograr el perfeccionamiento del contrato. Hablando de las actas de retractación, son de naturaleza accesoria, por ende están sujetos al contrato definitivo. Las arras de retractación puede decirse que es el derecho que tiene cada parte a salir del contrato, de la celebración del contrato. Entonces, ¿qué debemos decir? Que según Cremadas, debemos entender este desistimiento como la potestad que cuenta cada parte para retirarse de la celebración del contrato y que es visto como una posibilidad legítima. Siguiente diapositiva. Ok, el artículo 1481 nos habla sobre las partes. En esta parte, como en las arras de confirmatorias, tenemos dos. El arrepentimiento por parte de quien entrega las arras, que deberá conformarse con la entrega de las arras, o sea, la pérdida de las arras que ha entregado, y en caso sea el arrepentimiento por parte de quien recibe las arras, deberá entregarlas dobladas. Siguiente positivo, por favor. Ok, artículo 1482. La parte que reciba las arras puede renunciar al derecho de retractación. Como dice Max Arias, las arras de retractación favorecen a todos los contratantes, esto es tanto a quien las entrega como a quien las recibes. Empero, no existe impedimento para que este último renuncie al derecho a retractación, en cuya hipótesis el único que podrá válidamente ligarse al contrato es quien hizo entrega de las arras. Como entendemos, las arras de retractación te facultan a irte en cualquier momento de la celebración del contrato definitivo. Por ende, al ser un derecho, tú puedes potestar que dejar
renunciar a ese mismo derecho. Como dice Max Arias, eh, la válidamente es el quien entregó las arras. Normalmente el que entrega las arras en un contrato o un pacto de estos es el deudor de la prestación, pero también está facultado, y como lo dice este artículo, quien las recibe. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el artículo 1483 dice: si se celebra el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación. En esto queremos decir que después de hacer el pacto de arras, se llega a un contrato definitivo en el futuro. Cuando se llega a un contrato definitivo, el acreedor de las arras tendrá dos opciones, que es entregar las arras, si en caso es dinero o bienes, o a imputarlo sobre su crédito, que es decir, que las arras que se entregaron pueden servir como un monto complementario al pago de la misma prestación. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplos. Tenemos en este ejemplo a Esther y a María. María quiere vender su hogar porque se va a ir de trabajo, a un puesto de trabajo que está en otra ciudad muy lejana, y Esther está interesada. En cuanto a esto, Esther todavía no cuenta con los beneficios económicos suficientes para, los recursos económicos suficientes para comprar la casa completamente, pero sabe la posición importante que tiene la ciudad y que podría ser de gran demanda. Así que para asegurarse de que podrá tenerla, le sugiere a María firmar un pacto arral sobre de retractación. En el punto 1, el artículo 1480 nos dice que solo puede hacerse en contratos preliminares o preparatorios, tal como se cumple acá en María Esther. Aparte, en el 1481 nos presenta dos sujetos: a Esther como sería la deudora y María la acreedora. Esther entrega las arras a María. En el artículo 1482, supongamos que María aún se encuentra medio indecisa y esto se lo hace a Esther. Y Esther, como encuentra dudas en la declaración de María, le propone que María renuncie al derecho de arrepentimiento para así encontrarse más segura en su decisión de seguir invirtiendo en la casa. Y luego tenemos el artículo 1483, en donde María imputa las arras en el crédito de la prestación para así no devolverlas. Es cuando Esther paga ya completamente la casa y María, en vez de devolver las arras o el monto que dio Esther para separar la casa, por así decirlo, prefiere imputarlo al crédito de la prestación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la conversión de los tres tipos de arras. Como ya había mencionado mi compañera Joana, existen dos arras en sí en nuestro ordenamiento, que es arras confirmatorias y arras de retractación. Sin embargo, las arras penales se encuentran dentro de las arras confirmatorias. Esto hace ver que las arras confirmatorias se dividen en dos: confirmatorias puras y penales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las arras de confirmatorias y las arras de retractación? La diferencia es que mediante las arras de confirmatoria es como una forma de decir que el contrato ya está hecho, o sea, es utilizado como medio de prueba de celebración del contrato. A cambio, las arras de retractación se dan antes de la celebración del contrato y faculta a las partes a salir del contrato sin que se pueda proceder por vía judicial al cumplimiento del mismo o a la resolución de esta. También entendemos que en las arras confirmatorias, bueno, visto mejor dicho, en las arras penales, se puede pedir la resolución del contrato o el cumplimiento de este, más la indemnización por perjuicios, daños y perjuicios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a jurisprudencia de las arras, encontramos la casación 22.730/2019, Lima Este. Este caso nos trata sobre Inés Castro Vido de Lazo contra Freddy Huanqui Guerra. Inés Castro Vido de Lazo presentó un recurso de casación sobre el caso que había hecho de que quería vender una vivienda que era supuestamente suya a Freddy Huanqui Guerra, pero que sin embargo Freddy no contaba con los recursos y decidieron a pactar arras confirmatorias penales, arras confirmatorias, perdón, lo cual Inés, al retractarse después en el contrato,
Freddy hace disposición del pacto que habían hecho para que le devuelva las arras dobladas. Sin embargo, Inés se muestra en contra y recurre a la casación para que revisen la sentencia. Eh, la demanda se declara infundada, sin embargo, el Tribunal Constitucional nos hace claro, evidente, que en estos casos se debe dar la aplicación del artículo 1478, que nos explica que en cuanto a estos casos, cuando se da la retractación por parte de uno de los, el incumplimiento, perdón, el incumplimiento por parte de por una de las partes, se aplica las arras conjuntivas penales, que es que en este caso el acreedor debe entregar dobladas las arras que se entregaron al principio. Siguiente diapositiva, por favor. En derecho comparado, Colombia. Ok. Esto se encuentra todo en el Código Civil. El artículo 1859 nos habla sobre las arras de retractación, que dice, si se viene con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que ha recibido, restituyéndoles la doble. Como se entiende, es lo mismo que en nuestra doctrina sobre la retractación. Se le faculta a cualquiera de las partes a retirarse de la celebración del contrato. Según la Corte Suprema de Justicia, el efecto propio de las arras penitenciales es, pues, el de autorizar a cada una de las partes el desistimiento del contrato dentro del plazo estipulado o falta de este dentro de 2 meses siguientes de la convención. En cuanto a las arras confirmatorias, en el artículo 1861 dice, si expresamente se diera una arra como parte del precio o como señal de quedar convencido de los contratantes, quedará perfecta la venta. Esto es, como decimos, es un medio de prueba. Las arras confirmatorias se ven visto como un medio de prueba, a lo cual la Corte Suprema explica, si el contrato no se ejecuta, entonces, si la parte que cumplió o se allanó a cumplir con las obligaciones que para ello generó la convención, puede acudir al órgano jurisdiccional del poder público en demanda del cumplimiento o la resolución del contrato. En ambos casos, con indemnización de perjuicio, tal como se da en nuestro mismo ordenamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el Código Comercial se encuentra en el artículo 108, el artículo 108 y el 109 las arras confirmatorias. El artículo 108 nos explica la oferta de abandonar las arras o devolverlas dobladas no exonera a los contratantes de la obligación de cumplir el contrato perfecto o de pagar daños y perjuicios, tal como se explica en nuestro ordenamiento, gracias a las arras penales, dentro de que es el incumplimiento de alguna de las partes, la otra parte puede proceder por vía judicial y exigir el cumplimiento o resolución de esta, más la indemnización de daños y perjuicios. También nos explica en el artículo 1803 sobre las arras penitenciales, pero en esta vez del Código Civil, nos explica que si se vende con arras, esto es, dando una cosa en pleno de celebración o de ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras perdiéndolas y el que ha recibido restituyéndolas dobladas. Según lo establecido en el presente artículo, podemos concluir que es similar a nuestra doctrina, pues establece que las partes cuentan con la facultad de retirarse de la celebración del contrato definitivo, es decir, que la otra parte que cumple con lo acordado no podrá recurrir por vía judicial a la resolución del contrato o exigir el cumplimiento de esto, puesto que solo se debe conformar con las arras del retracto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y en conclusiones tenemos que el contrato por persona a nombrar es celebrado por las partes denominadas como estipulante y prominente, el cual tiene derecho a nombrar a un tercero que asuma los derechos y obligaciones retroactivamente. Como segunda conclusión, las arras confirmatorias se aplican en cualquier tipo de contrato, mientras que las arras de retractación en nuestro ordenamiento jurídico solo se aplican en contratos preparatorios. Tercera conclusión, las arras confirmatorias son un anticipo del precio total que las partes acuerdan en el contrato. Cuarta conclusión, las arras confirmatorias penales solo funcionan frente al incumplimiento que se ocasiona en el contrato. Y quinto, las arras de retractación, o más conocidas como arras penitenciales, son implementadas solamente en contratos preliminares, donde se otorga el derecho a las partes de retractarse de la celebración del contrato definitivo. Estas son las referencias bibliográficas y gracias por su atención.